Ilka, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Qué bueno que estás por aquí. Bienvenida a la plataforma de Segunda Opinión. Estamos en TikTok. ¿Qué se siente estar en TikTok? Ay, me siento estrella. Me siento estrella. ¿Es tu primera vez en TikTok? Es mi primera vez en TikTok. Qué bueno, me da mucho gusto. Sí, estamos ya conectados a la plataforma TikTok. Vamos a esperar un minutito en que se empiecen a unir a la charla. Ilka, si me permites, mientras tanto, déjame comentarles a las amigas, amigos, estamos el día de hoy aquí en Segunda Opinión, B de Víctor M. de Marín, es una plataforma enfocada en la salud integral, sobre todo de la mujer, también de los hombres, también de los adolescentes, también de los niños. Y hoy vamos a estrenarnos en el tema pediátrico, en el tema de los niños, justamente con la doctora Ilka Serna. Ilka, por favor, bueno, además de agradecerte de primera instancia, agradecerte tu presencia aquí, tu tiempo, y que compartas con nosotros todos estos interesantes temas. Yo quisiera pedirte que por favor nos platiques de tu trayectoria académica, de tu carrera profesional. Claro que sí, con mucho gusto, doctor. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Yo soy la doctora Ilka Serna Sánchez. Soy médico egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, del campus de Ciudad Universitaria. Después mi formación la hice como pediatra, como médico pediatra, que es donde tuve el honor de conocer al doctor Marín. Ahí que yo iba a recibir a sus bebés en las cesáreas, en las guardias, ahí nos conocimos. Entonces tuve el honor de conocer allá al doctor Marín. Yo hice la residencia en pediatría médica en el Hospital Central Sur de alta especialidad de Pemex Picacho. Después hice una subespecialidad en cardiología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría y tengo la subespecialidad de ecocardiografía pediátrica en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Mi desempeño actual es básicamente desde dos ámbitos. El primero, ejerzo pediatría en mi consultorio privado, tanto pediatría como cardiología pediátrica, lo ejerzo en mi consultorio privado todos los días en las tardes, y en las mañanas trabajo institucionalmente como cardióloga pediatra en el Hospital Centro Médico Isenim Ecatepec. Soy además profesora de pregrado de alumnos de la FESIS Tacala del tercer año de medicina, y pues bueno, aquí estoy con todas las ganas de platicar con todos y todas ustedes, ¿no? Ilka, nuevamente, muchísimas gracias. Vamos a platicar el día de hoy sobre pubertad y adolescencia. Me presento, soy ginecólogo y obstetra. Mi nombre es Víctor Marín, especialista en reproducción, en el área también de embarazo de alto riesgo y colposcopía. Esta cuenta, como les decía, es una cuenta dedicada a la salud integral de la mujer, sobre todo, y salud integral, salud física, emocional, psicológica, sexual e incluso financiera. Y esta cuenta es parte de una plataforma educativa internacional. Tenemos presencia en varias otras redes sociales donde nos pueden encontrar con el mismo nombre, segundaopinión.b de Víctor M. de Marín, y ahí pueden encontrar los videos de estas entrevistas, de estos live que estamos llevando a cabo prácticamente a diario. Ilka, pues entrando en tema, ¿qué es pubertad? ¿Qué es adolescencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se complementan? Te escuchamos. Cuéntanos, por favor. Bueno, la pubertad son los primeros cambios que tiene el niño con su preparación hacia la adolescencia. Cada vez hemos recortado la edad de la pubertad porque tiene mucho que ver con varios aspectos. Se ha visto que no solo son los aspectos físicos inherentes al individuo, sino también hay aspectos genéticos, ambientales, psicológicos, como todo en el ser humano, que no somos solo una cuestión, somos una serie de conjuntos de interacciones de diferentes ámbitos, así también. Entonces, realmente la pubertad es la preparación del niño que va cambiando hacia rumbo a la adolescencia. Cada vez ha bajado la edad de la pubertad. Ustedes recordarán, los que sean de mi rodada, que antes pues la pubertad nos daba más tardíamente. Ahora estamos viendo que los niños están empezando con pubertades más tempranas, con esa preparación, esos cambios. Perdón, sí. Ilka, ¿esto está sucediendo igual en hombres que en mujeres? Te digo esto porque yo pues básicamente veo mujeres y veo que cada vez las niñas
van floreciendo más temprano. ¿También pasa igual con los varones? Sí, también pasa igual con los varones. Y como le repito, si bien es cierto que mucho es inherente al individuo, mucho es la propia genética del individuo, también es cierto que hay factores externos que pueden estar contribuyendo a este desarrollo más temprano o prematuro a lo que estamos viendo. Como les decía, no solo es un momento de cambios físicos, son cambios físicos, hormonales, emocionales, que están supeditados, incluso ahora hemos oído hablar mucho de la influencia, por ejemplo, de las redes sociales en los niños. Entonces, ¿cómo los niños están cambiando su mentalidad? Antes éramos más ñoñitos, ¿no? Los niños despertábamos a la sexualidad más tardíamente. Sin embargo, por ejemplo, este aspecto, viendo de varios aspectos que influyen, el aspecto de redes sociales y acceso a la información ha hecho que los niños también maduren emocionalmente más rápido. En la actualidad hay niños más sobreestimulados, llamamos nosotros, sobreestimulados en el aspecto sexual, para empezar con esos cambios, diríamos en este aspecto emocional, ¿no? Emocional, y no solo físicos. Sin embargo, también hay una serie de cambios físicos, básicamente físicos, que están influidos a nivel hormonal y desarrollo, sobre todo a nivel de la hipófisis, que estimulan estos cambios físicos, preparándolos hacia la adolescencia y a su vez preparándolos hacia la adultez. Entonces, los niños que empiezan con la pubertad, que está en la actualidad está aceptado que un niño puede empezar con la pubertad a los 8 años, puede empezar ya la pubertad, se considera normal. Antes lo considerábamos pubertad precoz, ahora no. Ahora tenemos incluso niñas que empiezan a menstruar a los 8 años y es todo un problema. Un problema porque a veces no va siempre de la mano el desarrollo físico con el desarrollo emocional. Una niña de 8 años que va aquí en México en tercer grado de primaria, pues las niñas de 3 años de primaria pues todavía juegan a las muñecas y cosas así, y de repente se encuentran con que están empezando con su menstruación, que es la primera menstruación, se llama la menarca, así se le llama, la primera menstruación que empieza en las niñas, su primera vez. Entonces, estamos viendo que de repente empezamos con el desarrollo sexual, en la pubertad, con esos primeros cambios, físicos que en la niña, o sea, tenemos nosotros como pediatras una escala que se llama escala de Tanner, en donde evaluamos el desarrollo sexual, por ejemplo, de los bebés, ¿no? Hablando de niñas en particular. Las niñas, pues los pezones están planos, no hay vello púbico, no hay desarrollos, otros caracteres sexuales secundarios que así nosotros les llamamos básicamente. Entonces estamos viendo que esos primeros cambios pueden empezar desde los 8 años de edad, y entonces vamos a notar en las niñas que una niña de 8 años de edad empieza a marcarse el bultito de las boobies, empieza a crecer un vello muy fino a nivel de los genitales, empiezan un ensanchamiento discreto de las caderas, básicamente, ¿no? Entonces empieza un poquito del vello axilar también, pero tiene muy fino. La diferencia con el vello ya de etapas posteriores es que el primer vello es un vello fino. Conforme el niño o niña va madurando, va haciéndose más grueso y más como rizado. Entonces eso es en este aspecto, para que las mamás puedan estar dando cuenta, pueden así ir revisando genitales. Digo, obviamente es una zona que no estamos revisando incluso como padres a cada rato en los niños, porque hay que dejarles su intimidad, hay que respetar su intimidad, claro, su individualidad. Entonces, pero sí, obviamente, si nosotros empezamos a ver cambios, porque de repente nos llegan a la consulta madres muy preocupadas acerca de que ya empiezan a verles el botón mamario a las niñas, y ojo, ahorita una de las cosas que estamos peleando fuertemente, como todos sabemos, en México tenemos una pandemia, además de la pandemia de la COVID, nuestra otra pandemia en pediatras es la obesidad. El número 1, tenemos medalla de oro, no tenemos medalla de oro en Juegos Olímpicos, o muy poquitas, ni en el fútbol menos, ¿no? Pero tenemos medalla de oro justamente en obesidad infantil, que ese es un problema que nos aqueja fuertemente a los pediatras, y entonces eso
a veces está incluso precipitando algunos cambios en la sexualidad, cambios físicos me refiero, físicos en la sexualidad, de tal forma que de repente tenemos niñas un poquito con sobrepeso y obesidad que empieza a verse ya muy marcado la glándula mamaria, ¿no? Y que es obviamente, hablando de una niña de 8 años, más o menos el promedio es de 8 a 12 años, los niños son un poquito más tardíos, los niños pueden llegar hasta los 12 años y es normal. Entonces, pero en niñas, imagínense, una niña de 8 años, que les decía, está en tercer grado de preescolar, de primaria, perdón, de repente se encuentra con que tiene que utilizar una toalla sanitaria porque viene la menarca, ¿no? Entonces es todo un shock para las niñas en este caso, en donde creo que los padres tienen que estar muy pendientes, muy de cerca, orientando a sus hijos que esto es un aspecto normal, porque si bien es cierto que en México desde el tercer grado empiezan a meter educación sexual, entre comillas, la realidad es que es una educación sexual muy, muy básica. Los de primaria manejan en forma muy escueta el desarrollo sexual. Creo que donde más lo tocan ellos es en el sexto grado de primaria. Entonces, obviamente, esto no es algo que podemos dejar a un profesor, o sea, no podemos dejarle la responsabilidad a un profesor de la educación sexual. La responsabilidad de la educación sexual en niños y niñas de primera instancia son los padres, los ¿Qué tema? Yo creo que vamos a platicar de ese tema. Te voy a invitar a una charla más adelante sobre ese punto, Ilka, porque es un tema bien controvertido y luego te platicaré las vertientes que hemos estado escuchando por acá. Nos dice Comics Gau, yo tengo un adolescente de 14, su cambio ha sido muy rápido desde que tiene 12. Pues es lo que yo vi cuando me tocó a mí el siglo pasado, casi antepasado. Los niños, las niñas a partir de los 12, 11 es que cambiaban rápidamente, pero ahora es mucho más temprano. Ilka, para ratificar, ¿cómo es en las niñas, cómo es el tema de la aparición de estos datos secundarios, el crecimiento de mamas, el vello, la aparición de la primera menstruación? ¿En qué orden suelen aparecer? El orden, como va apareciendo, es el crecimiento del botón mamario, incluso los pezones, el pezón de las niñas puber, tiene un poquito a ver más hacia arribita, no está todavía bien definido como en los adolescentes o en los adultos, entonces tienen un poquito más, viendo hacia arribita el pezón, se forma la glándula mamaria, empieza el vello púbico en el triangulito que nosotros llamamos el triángulo del pubis, a diferencia, por ejemplo, de ya en adolescentes y adultos, que el vello empieza a extenderse más. Incluso eso es una característica del yo les decía hace rato, de la clasificación de Tanner. Entonces, el Tanner de la primera instancia tiene a formarse solo en el triangulito del vello púbico. Otra vez, el velito empieza a engrosarse en las primeras etapas de la pubertad, empieza a hacerse discretamente rizado, empiezan a ensancharse las caderas. Ajá. Entonces vamos con esos cambios físicos. Ajá. Obviamente no lo mencioné como tal en el desarrollo sexual, de los caracteres sexuales, así le llamamos de los caracteres sexuales, pero a la par obviamente viene el desarrollo de estatura, ¿no? O sea, no se quedan compactitos, ¿no? Normalmente es cuando nosotros decimos están dando el estilo, ¿no? Los papás dicen están dando el estilo. ¿Por qué? Porque empieza también los discos de crecimiento en los huesos. Los niños tienen algo que nosotros llamamos disco de crecimiento, que eso se estimula, tiene estimulación multifactorial, incluyendo el hormonal, para que estimulen el crecimiento de los huesos y el niño a la par vaya creciendo armónicamente peso y talla. Entonces, como empezamos a darnos cuenta que el niño está cambiando. Incluso hay algunos otros datos que tienen que ver, como por ejemplo empiezan el cambio de olor del sudor, como empiezan a oler más a cebollita, ¿ja? El sudor empieza a ser más fuerte. En los niños empieza también la aparición del vello facial, primero es más fino en los hombres, el bigote y la barba, y después va poblándose más y llenándose. Pero probablemente esos son los primeros cambios a los que nos enfrentamos en el desarrollo de un puber. Deje de escucharlo, doctor. Nos saluda Miriam, nos saluda también Natalia está en Argentina.
Lime Saco dice, las niñas hoy día se desarrollan más rápido que en nuestra época. Es así, o sea, es más temprano, pero también más rápido. ¿Más rápido a qué se refiere? ¿A que muy rápido saltan en un año? Vamos a Pues decirlo. dice, y te juro que sí, te juro que sí. Veo nenas de 12 o 13 muy desarrolladas. Sí, claro, claro, claro. O sea, ya entendí la pregunta. Sí, ciertamente, cuando empieza el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, empieza la bomba del desarrollo. O sea, sí, ciertamente, el niño que empieza tempranamente, y bueno, les repito, hay edades, o sea, se considera normal a partir de los 8 años, pero no por eso quiere decir que todos los niños a los 8 años, y eso lo notarán ustedes en el colegio, que hay niñas que son las chiquitas y niños que son los chiquitos, que todavía parecen niños, y habrá las de tercer año que ya empiezan a desarrollarse, de tal forma que estamos viendo, por ejemplo, nosotros en el sexto grado de primaria, pues ya tenemos realmente prácticamente adolescentes, aunque tengan 12 años. Para nosotros en el sexto grado de la educación básica, que es la primaria, normalmente las niñas en el sexto grado están de 12 años, pero la verdad es que muchas de ellas, si las vemos en la calle, porque además en ese cambio, no solo de caracteres físicos, sino también mentales, ajá, pues obviamente las niñas de 12 años ya no se visten como las niñas de 8 años, ya no quieren andar con coletas, ¿verdad? A eso me refería con que tenemos niños sobreestimulados. Ahora las niñas de 12 años quieren andar muy coquetas y con los rayitos en el cabello y con la falda corta y con la moda de los adolescentes, que además, otra vez repito, el bombardeo de las redes sociales en donde cada vez nos estamos guiando más por lo que vemos, ajá, entonces obviamente una niña que está pasando la adolescencia pues quiere verse bonita. Entonces bonita se incluye para ellos en su mentalidad resultar atractiva al sexo opuesto. Entonces, obviamente, a veces incluso la forma del vestir, incluso con los uniformes escolares, o sea, las niñas del sexto de primaria, pues ya quieren, le suben a la falda, ¿no? Así como muchos lo hicimos en nuestra época, ¿no? Entonces, ya le suben a la falda, los chicos, pues ya traen el peinado de moda, y entonces, obviamente, eso hace que incluso parezcan de más edad. O sea, a veces yo digo, son niñas cuando todavía no alcanzan su desarrollo emocional a la par con el cuerpo, a veces son niñas en cuerpos de adolescentes. A veces ya se ponen a la par y van, conforme va el niño madurando, pues va también madurando emocionalmente, ¿no? Entonces, pues a veces llega una edad y yo otra vez me regreso con las niñas de 12, de 14 años, pues uno dice de 12 años y pues a veces ya su mentalidad es de niños mayores, ¿no? Además de que ahora los niños buscan, cuestionan, se informan y pues obviamente se abre muchísimo el panorama en su desarrollo emocional también. Sí, nos dice Lime Saco, así es, doctora, así es. Yo ya a los 10 años veo niñas ya con su periodo menstrual. En nuestra época era por ahí de los 15 años. Sí. Y cómic nos dice de su niña, en mi caso mi hija tiene 14 y parece de 17. Ahora, hay otro tema de desarrollo psicológico y mental, Ilka, el de los papás, porque mira, Natalia dice, no, mi hijo para mí sigue siendo mi bebé. Ay, Dios mío. Quedamos de repente los papás un poquito atrás, ¿no? Sí, la verdad es que es un choque importante entre lo que nosotros vamos viendo de nuestros hijos, cómo se van desarrollando, o nuestros pacientes, en el caso mío, porque solo tengo una hija y ya pasé esa etapa, pero bueno, en el caso como médico, cómo vamos viendo que efectivamente muchos papás se quedan con la edad biológica. O sea, mi niño tiene 12 años, y entonces mi niño tiene 12 años y yo voy entrando en un mazacote, ¿ajá? Veo niños altísimos, además, niños de 14 años que miden unos 70, unos 75, porque incluso las nuevas generaciones, muchos de ellos están sobrepasando la estatura de los padres, la talla blanco familiar, así le llamamos, la talla blanco familiar, que es la estatura final que va a obtener un niño, incluso se están viendo rebasadas, están como que mandándonos nuestras
fórmulas que tenían, a veces nos están saliendo, ¿no? Si bien es cierto que la talla blanca familiar incluye más, menos centímetros, más centímetros, menos, la verdad es que estamos viendo eso. Entonces, si ustedes como padres, si nosotros como padres y como profesionales no le damos al individuo, lo que ya estamos viendo, que es que ya no es un niño. O sea, claro, yo sé que como padres les cuesta trabajo decir mi adolescente o ya no es mi niño, ¿no? Entonces, el niño ya cuando pasa etapa de adolescente, que cada persona, otra vez repito, es diferente, porque puede ser que tenga un adolescente ya a los 12 años, de que va a depender de su desarrollo en su peso y su talla, de su desarrollo de caracteres sexuales secundarios, de que haya iniciado con su primera menstruación en el caso de las niñas. Entonces, si ya cumplió con todo eso, ya, pues ya alcanzó la adolescencia, ¿no? Entonces, lo que sigue, aunque tenga 12 años, entonces, obviamente, a los 12 años ellos se quieren comportar como adolescentes, ya ahí viene el choque que usted decía. Los padres tienen la obligación de prepararse para criar, orientar y guiar a un adolescente. La adolescencia a muchos padres les cae de peso porque son en los cambios emocionales, son los primeros confrontamientos que hay con los padres. Entonces, recuerden que como individuos todos tenemos la necesidad de una identificación. Entonces, yo tengo que decirme, soy una persona única, diferente a mi mamá y a mi papá. Y si soy diferente a mi mamá y a mi papá porque yo soy otro individuo, entonces no voy a hacer lo que mi mamá y mi papá digan porque yo pienso por mí, Juanita. Ajá. Y además, como dices, argumentan y argumentan mucho ahora. Claro, argumentan y argumentan mucho. Ahora los padres ya no pueden quedarse porque lo digo yo. Ahora es debatir con el hijo, y tomar mejores decisiones. ¿Por qué? Porque el hijo, una de las características de la adolescencia es justamente eso, confrontación. Y parece a veces que nos llevan a la contraria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si la mamá dice rojo, el niño dice azul. Y si la mamá dice te pones falda, la niña quiere pantalón. Y si la mamá dice corte tal, el niño dice yo quiero pelo parados. ¿Por qué? Porque otra vez es una forma y es sano, es normal que los niños quieran identificarse como propios, mis propios gustos, mis propias decisiones. Entiendo, y a lo mejor ahí están saltando, ya los vamos a dejar hacer lo que quieran. Esperen. No, okay. Mira, nos dice Lime Saco acerca de la parte psicológica e intelectual de los niños. Mi hijo de 16 aún parece muy niño a comparación del de 14, pero actúa ya como adulto. Es muy alto, ya me dejó enana. Mi hija ya nos dejó, otra amiga, Comics nos dejó botados en estatura a todos en la familia, a sus abuelos, mamá, papá. El mío de Natalia ya mide 1,70 a los 14 años. Sí. Observo muchas mamás con niños de 20 y dicen que mi bebé, no, yo no soy así con mis hijos, que ella no le dice bebé, pero hay todavía muchos que dicen bebé. Yo feliz porque llega a 1,70, no será enano como el padre, ok. Ahorita viene una pregunta de embarazo, permíteme tantito, Gabriela, pues estamos platicando de pubertad y adolescencia. La adolescencia es una etapa muy dura, pero a la vez te devuelve al pasado, porque éramos cuando pasamos. Muy cierto lo que dice doctora Comics. Así, tal cual, dímelo a mí. Tengo 3 adolescentes de 16, 14 y 12. Felicidades. ¿A los cuántos años dan el estirón los niños hombres? Jacqueline, vuelvo a la pregunta de hace un ratito, Ilka, ¿se están desarrollando más tempranamente las niñas que los niños o es algo similar, más o menos en qué edad? Y algo que no te pregunté, ¿hasta qué edad podemos esperar, por ejemplo, en el caso de la niña, de la mujer, que tenga su primer periodo? Ok, sí es más rápido el desarrollo de las niñas que de los niños. De hecho, de los niños es aceptado que empiece su desarrollo a partir de los 12 años. Otra vez, como todo,
no hay reglas aquí. Cada niño, otra vez me regreso al principio, tiene que ver con antecedentes genéticos, antecedentes propios del individuo y antecedentes externos. ¿Ah? Entonces, pero en términos generales, las niñas empiezan un poquito más antes que los niños. Los niños en promedio pueden empezar hasta los 12 años su desarrollo, de tal forma que cierto, en las escuelas de educación básica vemos que a veces las niñas ya están súper desarrolladas y los niños andan a todos ñangos, decimos aquí en México, ¿no? Entonces sí, en los hombres es más tardío, no hay una receta de cocina de decir todos a los 8 años, no, o sea, no. A los 8 años en niñas puede empezar. Incluso la primera menstruación puede empezar a los 8 años. ¿Ah? Y se considera normal. ¿Ah? En promedio, para nuestra población mexicana, entre los 8 y 10 años, están presentando su primera menstruación las niñas. Claro, algunas en forma tardía la presentan a los 14 años. Lo que sí es que no va muy de la mano. Si yo empiezo, o si el paciente empieza con su desarrollo de caracteres sexuales secundarios, o sea, no van a pasar 5 años para su primera menstruación. Ajá. Muy buen punto, porque, perdón, aquí fíjense bien, para quienes tienen niños pequeños, niñas pequeñas, deben empezar, como decía la doctora Ilka, con el desarrollo de las mamas, la aparición de vello y luego aparecerá la menstruación. Si ella está desarrollando sus mamas y está creciendo el vellito, pues puede ser que un poquito más adelante va a menstruar, no se preocupe, no hay prisa. Claro. Lo que sería preocuparse es que obviamente ya pasen varios años y ya le apareció el vello y no menstrua, o no le han crecido las boobies, no le ha aparecido vello y tampoco tiene periodo, eso sería más delicado. Claro, sí, efectivamente, o sea, lo normal es que vaya todo de la mano. Ajá. Lo anormal sería que tenga, por ejemplo, una niña que solo está desarrollándose el vello púbico y está plana y todo lo demás nada, ¿no? Y solo tiene vello púbico, porque entonces entraríamos a las anormalidades, incluso si se presentara antes de los 8 años. Si yo tuviera una niña de 5 años, de 4 años, que en donde yo veo que empieza con vello púbico, entonces ya se salen de lo normal, ya hablaríamos de algo que nosotros pediatras llamamos pubertad precoz. Y eso habitualmente, la mayoría de los casos son alteraciones a nivel hormonal. Ajá. Entonces, indicaría eso, incluso nosotros como pediatras hacemos un estudio básico hormonal y después normalmente nos apoyamos de los subespecialistas pediatras, en este caso el especialista es el endocrinólogo pediatra. Porque entonces endocrinólogo pediatra, sí, hay endocrinólogo pediatra, entonces tendríamos que buscar una valoración, ellos hacen un estudio más exhaustivo, porque incluso a veces, por ejemplo, una de las causas pueden ser alteraciones a nivel de la hipófisis. Ajá. Entonces, incluso se hacen no solo estudios de laboratorio, sino exámenes de imagen, o ver incluso ultrasonidos a nivel pélvico, ¿no? En nuestra especialidad hay varias síndromes, así que llamamos nosotros, síndromes que cursan con alteraciones del desarrollo sexual. Entonces, eso implica un estudio más integral, incluso no solo el pediatra y el endocrinólogo, a veces tiene que ver el pediatra, el endocrinólogo, el genetista, para hacer un diagnóstico más oportuno. A veces en el caso de los niños, el urólogo pediatra, porque hay urólogos pediatras. No lo mencioné, pero hablando, por ejemplo, de niños varones, también las cosas que nos orientan al desarrollo, que está empezando el desarrollo sexual, uno es el desarrollo del tamaño de los testículos. Los testículos empiezan a aumentar de tamaño. Ajá, empiezan a pigmentarse más el escroto, que es la bolsita que cubre los testículos, el pene empieza a desarrollarse porque el pene de los bebés y de los niños pequeños es de un tamaño y entonces empieza a desarrollar el tamaño del pene, a la par que también va desarrollándose el vello púbico. Ajá. Entonces, eso es el caso de los niños. Ajá. Entonces, ¿qué les diría yo? Bueno, mientras antes de que lleguen a la pubertad y la adolescencia, que sí son más como que se dejan realizar por los papás, normalmente pues no los desatiendan. Yo sé que en la actualidad tratamos de hacer niños más independientes y autosuficientes. Ya los niños cada vez dependen menos de nosotros, cada vez toman más
participación en su propia educación ellos mismos, claro, siempre guiados por los padres, pero de repente yo me ha llegado a pasar en el consultorio que tengo mamás que me dicen muy felices, es que mi niño a los 4 o 5 años ya se baña solo. Perfecto. Está muy bien como desarrollo de que el niño empiece a ser independiente y autosuficiente. Sin embargo, yo les diría, pues nunca dejen de echarle una miradita, porque de repente se les pueden pasar estas cosas. Igual y ustedes, porque ya es independiente, autosuficiente y se baña solo, no se están dando cuenta que su niño o su niña de 5 años, por decir algo, empieza con vello púbico, pues a lo mejor ya perdieron la oportunidad de acudir con el pediatra de primera intención para hacerle el diagnóstico de pubertad precoz. Sí, o que al niño no le ha descendido un testículo. Claro. Oye, te tengo una paciente para el endocrinólogo pediatra. Es no quiero decir su nombre porque es un tema delicado, pero te voy a decir las iniciales. Su nombre empieza por Carolina y termina con Jaso. Es una doctora, amiga aquí de la plataforma, que tiene adolescencia prolongada. Luego te cuento. Natalia quiere una sonrisa. Bueno, tú me ayudarás a desmentir esto que están aquí escribiendo. Dice que soy coqueto. Si no lo puedes desmentir, no lo vayas a confirmar, por favor. Desde tiempos ancestrales, doctor. Desde siempre. Yo sí lo conocí. Muy simpático, muy amable, siempre. Ay, qué calor. Mira, hasta rojo me puse. Ay, no. Doctor, usted siempre ha sido muy, muy amable, muy, muy sociable, muy buen camarada. Esa es la palabra, sociable. Sí. Nos saluda Karen Ábalos desde Chile. Natalia de Argentina, fíjate, hasta Argentina se nota, dice, sí, es muy coqueto. Dice, mi sobrina hasta me quiere enseñar cosas. Carolina tiene una sobrinita de 6 años, Bárbara. Sí. Y yo le diría algo, o sea, cuidado con eso, cuando sí es cierto, a veces en el día a día, algo es cierto y es un fenómeno cultural y social. Cada vez los padres están más ocupados. Ahora las mujeres, tanto hombres como mujeres, habitualmente hay muchos padres que salen de casa y a veces el niño se queda al cuidado o de una cuidadora o de los abuelos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo entiendo que a veces uno se parte en 1000 pedazos, pero nunca dejen de supervisar a sus hijos, por favor. Porque a veces el abuelito, pues hay abuelitos ya muy modernos que se meten a la tecnología, pero hay abuelitos que solo son acompañantes y no supervisores ni educadores, sino solo acompañantes. Entonces, en esto que decía de la estimulación que tenemos, el boom de las redes sociales, ciertamente está afectando en el desarrollo sexual de nuestros niños y adolescentes, porque cada vez, cuando nosotros decimos, ¿no? Con ese comentario que decía, me dan la vuelta y hasta me enseñan, y sí es cierto, cada vez los niños tienen acceso a muchas cosas, mucha información y no siempre es la mejor. Siempre la educación sexual, por eso les decía, es responsabilidad de los padres. Los padres tienen que supervisar las páginas que ven los niños, probablemente suene muy trillado, pero así tiene que ver. En las redes sociales hay mucha información y no necesariamente páginas de pornografía. El simple hecho de tener acceso a páginas o aplicaciones en donde ciertamente, ¿no? Hay niñas y jóvenes que cada vez el estándar de belleza es un prototipo, ¿no? Que mujeres bien proporcionadas, ya un poquito, ¿no? Ya no están delgadas, pero ahora son bien proporcionadas, todas fitness. Entonces eso la niña lo toma como un prototipo de belleza. Entonces entramos a otras cosas que son los cambios en los hábitos, por ejemplo, alimenticios del adolescente. Cada vez estamos teniendo más y más problemas de trastornos alimenticios, no solo en niñas y niños. ¿Por qué? Porque quieren alcanzar un prototipo de belleza. Ajá, entonces, y justamente Comics nos dice, en estos tiempos el internet les abre la mente, hay que estar pendiente de ellos. Hija, estamos llegando un poco más de la mitad de la charla, muy agradable, todo muy amable. Yo quisiera pedirte que nuevamente, por favor, te presentes, nos platiques de tu trayectoria académica y profesional también.
Otra vez, muy claro, con mucho gusto. Soy la doctora Ilka Serna Sánchez, soy médico de profesión, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, del campus de Ciudad Universitaria. Tengo formación como médico pediatra en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Pemex. Conocí al doctor, él ya era adscrito, yo era residente de ese hospital donde tuve el honor de conocerlo. Fui precoz, por eso llegué muy temprano. Y después de eso, de ser médico pediatra, hice una subespecialidad en cardiología pediátrica, que eso es más a lo que me dedico en la actualidad. Yo soy cardióloga pediatra con una subespecialidad en ecocardiografía pediátrica, cardióloga pediatra en el Instituto Nacional de Pediatría y ecocardiografista pediatra en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Actualmente soy profesora de pregrado de alumnos de medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, del campus FES Iztacala. Voy como para 14 años como profesora y coordinadora de grupo, y actualmente me desarrollo institucionalmente como cardióloga pediatra en el hospital, en el Centro Médico ICEMIM Ecatepec, y en medio privado ejerzo la pediatría y la cardiología pediátrica, más la pediatría en el medio privado que la cardiología pediátrica. Y bueno, muchísimas gracias. Ilka, muy amable. Mi nombre es Víctor Marín, soy ginecólogo y obstetra, especialista en reproducción, en embarazo de alto riesgo, en colposcopía. Esta página, segundaopinión.b de Víctor, M de Marín, está enfocada en salud integral, salud física, salud psicológica, emocional, también salud sexual e incluso salud reproductiva. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales con el mismo nombre, segundaopinión.b de Víctor, M de Marín, y ahí van a encontrar estos videos que hoy son un live en TikTok, mañana van a ser un live, un video en otra publicación en las plataformas. A ver, Natalia, esta pregunta está muy, muy delicada y nos puede afectar a muchos. A ver, piensa bien. Nos dice Natalia que porque si su hijo está gordito, pero ella dice que está gordito, es que su pitilín, supongo que es el pene, no está creciendo. Eso lo notó él también. Fíjese que eso es algo muy común, que los papás se quejan y a veces es motivo de consulta. Doctora, es que mi niño tiene el pene muy chiquito. Ajá. Y yo sé que lo que les preocupa básicamente a las madres es a futuro que no tengan un adecuado desarrollo y satisfacción sexual, porque eso también es importante. Entonces, ojo, no se estrese demasiado. Es muy común que los niños con sobrepeso y obesidad, la grasa se acumule de por sí, a todos, y si no, váyanse a mirar. A todos hay un área estratégica en donde se acumula grasa, que se llama Monte de Venus. Hablando a nivel de genitales, ¿no? Entonces es el gordito que se ve justamente por arriba de los labios mayores, por ejemplo, hablando de las niñas, y esa misma grasita por arribita del pene, hablando de los niños. Entonces a veces el sobrepeso y obesidad hace que se acumule más grasa en esa zona, de tal forma que se infla y como que el pene se esconde. Y no es que tengan pene pequeño, porque hay una definición médica que le llamamos micropene, en donde sí, efectivamente, sobre todo eso tiene que ver con alteraciones del desarrollo, o sea, otra vez ya entramos a lo anormal, no lo normal. Sí, hay enfermedades en donde el pene puede estar pequeño, sí las hay. Sin embargo, hablando de los niños con sobrepeso y obesidad, es muy común que se acumule grasa, no solo en la lonjita, sino también en esa zona que está por arriba del pene, y entonces haga que se esconda el pene y parezca que lo que se deja ver es solamente la porción del pene, o sea, muy chiquito, ¿no? Entonces, no se preocupe si su niño se deja o tiene edad, o si no él mismo, lo que se tiene que hacer es retraer esa piel redundante, esa grasita, se retrae para dejar el tamaño real del pene. Ajá. Entonces, muchas veces no es micropene, lo que pasa es que tienen exceso de grasa en la zona. Ajá, entonces ya retrayendo eso, vemos el tamaño real. Ajá, entonces no se preocupe, o sea, no se preocupe. Perfecto. Oye, y ahorita que platica esto del tema del sobrepeso de este niño, aparentemente,
Y todos estamos con el cuidado de la alimentación, pero ¿cómo debe ser en términos generales una alimentación para un niño, una niña que está en esta etapa de la transición hacia la adolescencia? Ok, bueno, como todo, o sea, a cualquier edad la dieta debe de ser equilibrada, suficiente y de calidad. Ajá. Nos guiamos por el plato del bien comer. Ajá. Y nos guiamos por porciones. En la actualidad preferimos comer muchas veces de a poquitos y los niños no son la excepción. O sea, no porque está en desarrollo le voy a dar más comida. No, o sea, el niño tiene que comer en forma equilibrada. Ajá. Tiene que comerla 5 veces al día, que eso incluso nosotros como pediatras lo hacemos desde niños del primer año de edad. Ajá. Cuando pasamos de la transición del niño menor de 1 año de edad, normalmente les vamos dejando 3 comidas al día y conforme cuando empezamos la alimentación complementaria y conforme van creciendo, vamos creando 10 en quintos, con sus 3 comidas, desayuno, comida y cena, llamamos aquí en México, y sus 2 colaciones intermedias, tratando de llevar el plato del bien comer en las 3 comidas principales y las colaciones, que son las comidas intermedias, llevar también una colación de calidad, no papitas o no comida chatarra. Ahora, es importante que sea variada y equilibrada, porque de repente pasa muy común, y ese es un problema muy común de los adolescentes. ¿Qué pasa con el típico adolescente? Se salta comidas. Ajá. Entonces, ese es el adolescente, porque también me faltó decirle. En la adolescencia son muy perezosos, son muy dormilones. Ajá. Ese torbellino de hormonas que está dentro del cuerpo les da un desgaste físico. Entonces, los adolescentes tienden a ser dormilones. Esto es para que no los molesten si se echan su siestita. Es válido que hagan una siesta los adolescentes, así como cuando eran bebés. Ajá. Claro, no una siesta de 2 horas, ajá, por favor, no. Pero sí es normal que los jóvenes hagan su siesta. Perdón, mira, justamente Lime Saco nos dice, mis hijos son muy flacos, no engordan, comen mucho balanceadamente, no entiendo por qué pasa eso y duermen mucho. Bueno, el que comen mucho y no engordan, felicidades, porque son de los afortunados que no engordan comiendo mucho. Y seguramente no engordan justamente por eso, porque están comiendo como debe de ser, o sea, sus 3 comidas y sus colaciones en forma equilibrada. Ahora, yo les diría, yo sé que nosotros aprendimos que gorditos y cachetones es sinónimo de bienestar. Uh-huh. Y pues no, en la actualidad no. A nosotros pediatras no nos gustan los niños gorditos y cachetones. Y no es que no nos gusten pues por discriminar, no nos gustan porque en la actualidad el niño gordito, el cachetón, casi siempre va acompañado de sobrepeso y obesidad. Y hace rato yo dije que es nuestra pandemia, nuestra otra pandemia que no se ve y que tristemente ahora con la pandemia de la COVID-19 se acentuó muchísimo. Muchos jóvenes que estuvieron encerrados en su casa, tomando clases en línea, dejaron de hacer actividad física y dejaron y solo come, y entonces muchos de ellos, bueno, no solo niños y adolescentes, también adultos, empezaron a aumentar de peso y talla. Entonces, si sus niños están delgados y altos, no se preocupe demasiado. Ahora, hay algo. Una cosa es la percepción de los padres y otra cosa es la percepción de los otros médicos. Porque a mí me llegan al consultorio muchas mamás, doctora, me receta vitaminas para mi niña, es que está muy flaquita. Y entonces yo muy flaquita, y entonces nosotros como pediatras manejamos curvas de desarrollo y crecimiento que se llaman percentilas. Entonces en esas percentilas que nosotros manejamos son gráficas que nosotros comparamos peso con estatura y hay estándares normales. Ajá. Y hay el estándar mínimo permitido que puede pesar un niño, y hay el estándar máximo permitido que puede pesar un niño. Lo mismo estatura, el estándar mínimo de estatura y el estándar máximo de estatura. Como pediatras nosotros percentilamos, o sea, graficamos el peso y la talla. Tratamos que vaya equilibrado peso con talla. A veces podemos dejar que un poquito más la talla que el peso, siempre y cuando sea más la talla y el peso, no hay ningún problema, mami. O sea, usted puede tener hijos aparentemente delgados y altos y yo le puedo asegurar que si va con un pediatra de su confianza, él va a graficar y va a decir si realmente está con bajo peso. Entonces, si su pediatra le dice está dentro de la normalidad, yo le diría no se obsesione
por tener hijos gordos. Queremos niños y jóvenes sanos, con pesos y tallas adecuadas. Y ciertamente ahorita vemos los dos rubros. Hay niños delgados y altos, que están en su peso ideal, pero también hay gorditos y muy altos. Y esos son los que nos preocupan, porque están en sobrepeso y obesidad. Y también lo vemos, chicos y chicas muy altos y con... Muy llenitos. Fíjate que acá nos dicen, les tocaron muchachos delgaditos, dice, ellos comen y la que engordo soy yo, dice la mamá. Mi hermano es así, come y no engorda nada, nos dice Carolina. Y Lime Saco nos dice que el que se queja, el que se preocupa y se queja es el papá, porque dice, le invierto y no veo que engorden. ¿De dónde se está yendo el dinero y la comida? No, que es algo que me regreso, o sea, no se obsesionen porque estén gordos. O sea, yo les diría en este caso, porque hay que individualizar cada caso, yo les diría, acérquense con su pediatra para que vean qué gráficas está. Incluso nosotros como pediatras sabemos cuando un niño tiene bajo peso. En el caso que fuera bajo peso, no solo se manifestaría el peso, sino otras características que nosotros vemos a la revisión médica que nos harían pensar bajo peso. Ahora, ojo. ¿Qué queremos nosotros como pediatras? Bueno, en el seguimiento que hacemos desde los primeros meses de vida o desde el recién nacido, nosotros vamos graficando cómo va su desarrollo a lo largo del tiempo. Entonces, olvídense que el pediatra nada más se ve a niños pequeños. Los pediatras vemos desde recién nacidos hasta los 18 años. Entonces, nosotros llevamos el seguimiento de esos niños. Lo ideal sería que tuvieran su pediatra de cabecera para que su propio pediatra vaya viendo cómo va su desarrollo. Hay, por ejemplo, muchos niños que cada vez más tenemos niños prematuros, ¿no? Entonces, el niño prematuro, pues obviamente no va a tener el peso y talla que un niño que nació de término, de 9 meses. Entonces, el niño prematuro va a empezar con desventaja en comparación con otro niño. Entonces, pero si ese niño prematuro que nació de bajo peso, en su desarrollo yo veo que va subiendo lo que tiene que subir cada mes, cada año, y va en curvas bajitas, pero normales para él, para mí es un niño sano. Obviamente no lo voy a comparar con un niño en la primaria de que, ay, mi niño está chiquito. Pues sí, mi vida, fue prematuro y los prematuros difícilmente van a ser niñotes, son niños que nacieron con desventaja en tamaño, en peso, en talla y muchas otras cosas. Oye, nos dice aquí Lime Saco de su hijo, no nos dice la edad, pero es adolescente, mide 1,65 y pesa 44 kilos. 1,65 y 4,4, Yo creo que está un poquito flaquito, para 1,65, 1,65, 4,4. Sin embargo, otra vez, o sea, cada caso hay que individualizarlo, habría que ver sus antecedentes, de cuánto pesó al nacimiento, de cómo se ha ido desarrollando, en qué curva ha ido. O sea, diferentes, por ejemplo, que tengamos un chico que iba en buen desarrollo y de repente en la adolescencia, ¡pum!, me cae en curvas de peso. Hay algo está pasando, ya no está teniendo su desarrollo esperado. O sea, si él iba muy bien, nosotros llamamos curvas, ¿no? Las curvas o la percentila, por decir algo, 50, que es la media. Si yo veo que en la 50 iba bien toda su infancia y de repente, pum, llega a la adolescencia y zúmbale, se me va a la curva 90, la estatura, y se me baja la curva de peso, yo diría no es normal. Algo está pasando porque se está deteniendo su desarrollo de peso, no su desarrollo de estatura. Y casi siempre eso tiene que ver con malos hábitos de alimentación. Yo les decía hace un rato, ¿cuál es el problema del adolescente? Que es dormilón, que es flojo y que además duerme súper tarde, ¿no? Entonces es el típico adolescente que duerme a las 2 de la mañana y obviamente al otro día hay que despertarse para ir al colegio. Ahorita con la pandemia probablemente está un poco modificado, pero vamos a pensar en nuestros adolescentes en época no COVID, en época normal. Entonces el chico se tiene que despertar y como se durmió tarde, pues entonces despierta todo adormilado y entonces córrele y no tengo ganas de desayunar. Se van en blanco a la escuela. Y así se van a la escuela. Entonces, normalmente las escuelas, ¿a qué hora empiezan a dar la primera hora de lunch? 7 a las... ¿Eh? ¿A las 7 de la mañana? No, a esa hora, pero entran a las 7.
pero Sí, la entrada, perdón. Entran a las 7, se van a desayunar y normalmente la hora del recreo, descanso, de lunch, será por ahí de las 10:30. Entonces estamos hablando que es el adolescente que probablemente su último alimento fue a las 8 de la noche, está teniendo un ayuno prolongado hasta las 10 de la mañana. Estamos hablando básicamente más de 12 horas de ayuno, cuando el ayuno deberíamos de estarlo rompiendo todos por lo menos media hora después de que despertamos. Eso es lo ideal, sería lo ideal estar rompiendo el ayuno. ¿Por qué? Porque si no estamos empezando a trabajar y echar toda nuestra maquinaria de todo el día en seco. Entonces, ¿qué señal estamos mandando? Estamos mandando la señal a nuestro cerebro, a nuestro cuerpo. Vamos a pasar un periodo largo sin comer. Lo que comas, cuando lo comas, guárdatelo. ¿Por qué? Porque vamos a estar en ayuno prolongado. Y entonces esos trastornos de la alimentación, no trastornos, sino malos hábitos, son lo que redundan otra vez o en bajo peso o en obesidad y sobrepeso. Ok, y oye, ¿y en qué momento, Ilka, les recomiendas un suplemento alimenticio, una vitamina, un multivitamínico o alguna vitamina en especial? Solamente que detecte deficiencias vitamínicas. Es muy común que nos pidan a los pediatras suplementos vitamínicos, vitaminas para que crezca. Entonces, tienen esa falsa idea los padres de que las vitaminas van a sustituir. Y no, ojo, los suplementos vitamínicos están indicados para deficiencias vitamínicas, es decir, casos de desnutrición. Si tengo un niño desnutrido y le corroboro, porque hay forma de corroborarlo por los exámenes de laboratorio, que tenga deficiencia de X o Y vitamina, entonces le suplementa. Ajá. O hay algunas enfermedades muy específicas que dentro de su espectro de manifestación cursan con deficiencias vitamínicas. Ajá. Pero un niño sano no tendría por qué tomar suplementos vitamínicos. Yo les digo, ¿para qué gastan en unas vitaminas que si no las necesita, así como entran, muchas de ellas son hidrosolubles, así como entran, se salen en la pipí y la popó? Pues nomás están gastando su dinero. Entonces yo les diría, ¿quieren vitaminas? Pues cómprenles 1 kilo de guayabas, de manzanas, de peras, de frutos rojos, de arándanos, qué ricos. Okay. Es la mejor forma de vitaminar a nuestros niños. Oye, Ahora, nos dice Lime Saco, también del tema de sueño que mencionabas, sus hijos duermen hasta 12 horas el fin de semana que no van a la escuela. Sí, es normal. Sobre todo si entre semana durmieron muy mal, ya para el fin de semana, como todo, se nos acumula, ¿no? Se nos acumula y obviamente si el fin de semana no tienen que despertar para ir al colegio, pues es normal que sea intenso. Incluso hay estudios que dicen que cuando los jóvenes duermen crecen un poco. No son creencias de las abuelitas, pero sí hay estudios que dicen que con el sueño se liberan sustancias y hormonas que favorecen el desarrollo y el crecimiento de los niños y adolescentes. Sí. Entonces, o sea, yo me refiero a las siestas en el día, déjenlos hacer su siesta, pero pues tampoco se aventen 4 horas, porque si no, por eso se desajusta su ciclo circadiano y en la noche ya no quieren dormir. Claro. Yo les diría 1 hora, media hora de siesta en la tarde, antes de hacer sus labores del colegio, estaría bien. Muy bien. Oye, Ilka, otra pregunta que nos hacen aquí, ¿hasta qué edad ves a los niños? ¿A qué edad una niña pasa, por ejemplo, con un ginecólogo o pasa con otros? Normalmente nosotros los pediatras vemos hasta los 18 años. Ajá. 18 años. Sí, ya sé que a muchos de ellos ya les da pena ir con el pediatra, porque yo de repente tengo niños que en mi sala de espera van los papás y me llaman al niñote y pues veo niños también pequeños y luego les da pena. Ay, mamá, ¿qué estoy haciendo aquí con estos niños chiquitos? Porque además, decíamos, ¿no? El niño ya no se quiere sentir niño, aunque a 14 años ya se siente grande, ¿no? Entonces obviamente luego de repente más bien por lo que no acuden ya con nosotros es porque ellos mismos, los jóvenes y los niños están renuentes así con el pediatra, porque tienen la falsedad que el pediatra solo ve niños chiquititos, ¿no? Y no, los pediatras vemos hasta los 18 años, incluso yo aquí institucionalmente veo a niños hasta los 18 años, ¿no? Ok, ahora volviendo al tema de la alimentación, los suplementos y las vitaminas. ¿Qué le damos? Aquí tenemos 2 personas que tienen a sus hijos adolescentes ya de unos 70 de estatura, pero delgaditos.
de menos de 50 kilos. ¿Qué les decimos? ¿Cómo le hacemos para que suban de peso? Porque están preocupadas las mamás. Bueno, aquí tendría que hacerse un estudio más a fondo. O sea, decirle así, solucionarlo con vitaminas no. Como les decía hace rato, muchas de estas vitaminas se eliminan, se eliminan. Si no hay deficiencias vitamínicas, así como se las toman, las van a sacar por la pipí y la popó. Ajá. Entonces, aquí el niño que tiene bajo peso, porque si es muy alto, lo que necesita es un estudio más a fondo. Habrá que ver si no hay algunos desajustes hormonales, básicamente. Claro, obviamente el niño, otra vez repito, no es solo una cuestión, hay que buscar varias, incluyendo el tipo de dieta. O sea, si ya lo vimos clínicamente, si ya le hicimos estudios y todo está muy bien y nada más está flaquito, pues bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues entonces damos una dieta rica en proteínas, porque como sabemos, al músculo nos da peso. Entonces lo que hacemos es tratar de favorecer el desarrollo muscular. Ajá. Okay. Que el niño suba de peso a base de formación de músculo, no a base de grasas. Entonces, ojo, mamás, no se agarren a quererlos alimentar como trogloditas, de come, 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 no importa que comas tacos y comas hamburguesas, lo que quiero es que subas de peso, porque lo único que vamos a fomentar son malos hábitos. Incluso hay niños y adolescentes delgaditos que pueden tener colesterol y triglicéridos altos, así como la ven. Entonces, si no cuidan la alimentación, ajá, entonces, ¿qué necesitamos? Este niño delgadito necesita estudio. Primero, antes que nada, necesita estudio. Okay. Necesita estudio para ver por qué no está desarrollando su peso a la par de su estatura. Yo les dije hace rato, podemos darles chancecito que puedan ser un poco más altos en relación con el peso, pero una percentila probablemente, pero si estamos así separados, curva de peso y talla, algo está pasando. Entonces yo le diría, acérquese con su pediatra y el pediatra va a saber qué estudios tiene que hacer para ver que no haya algo que puede ser desde hormonal hasta alteraciones propiamente en el tubo digestivo que no esté dejando que el chico esté absorbiendo todos los nutrientes que está comiendo, sobre todo si dice que está comiendo muy bien. Y ahora yo le diría también, si ya se descartaron alteraciones, normalmente los pediatras pedimos apoyo de los nutriólogos y hay muy buenos nutriólogos que nos hagan una dieta rica en proteínas, ajá, para tratar de subir masa muscular. Nada más que ojo con las proteínas. Las proteínas, pues como ustedes, bueno, no, probablemente ustedes no lo saben, pero muchas de ellas se eliminan por riñón. Entonces, ¿qué nos obliga? Si tenemos una dieta rica en proteínas, nos obliga a tomar mucha agua. ¿Por qué? Porque si no vamos a forzar a nuestro riñoncito. Y entonces podemos tener problemas renales. Yo les diría que es la otra cosa que nos encontramos con los adolescentes. A los adolescentes no les gusta tomar agua, no toman agua. Incluso yo como cardióloga pediatra tengo varios chicos que llegan conmigo por algo que se llama disautonomía. Y disautonomía es síncope neurocardiogénico. Chicos, sobre todo delgados, altos en la adolescencia, que de repente les da por quererse desmayar o como que se quieren desmayar. Presíncope, nosotros le llamamos eso. Y muchas veces, si bien es cierto que no se sabe bien a bien la causa, sí se sabe el prototipo de estos adolescentes, normalmente son adolescentes delgados, altos. Entonces, en una estatura mayor, el corazón, que es nuestra bombita, pues a veces le cuesta más trabajo recorrer una estatura y entonces eso, aunado a malos hábitos, puede hacer que el corazón batalle un poco más para llevar sangre oxigenada al cerebro y culminar con episodios de mareos o sensación de mareo o incluso de desmayos o síncope, que es el término médico. Y muchas veces cuando yo interrogo a estos pacientes, porque los papás es muy alarmante ver que tu hijo se desmaya, ¿verdad? O que te tiene un desvanecimiento, como muchos padres dicen, es muy alarmante. Entonces, de primera intención van con su médico pediatra y ellos es muy común que nos lo manden, que me lo manden a mí como cardióloga. Y entonces cuando yo hago el interrogatorio, ¿con qué me encuentro? Con adolescentes con malos hábitos, tomando 2 vasos de agua al día, ¿no? Y yo les digo, bueno, aquí hay un comercial en México, no sé si en otros países, pero hay un comercial de una marca de un agua que dice, toma 2 litros de agua al día para eliminar lo que tu cuerpo no necesita. Entonces yo les digo, pues ¿qué no has visto el comercial de esta famosa agua que tienes que tomar 2 litros de agua al día? ¿Por qué? Porque si no tomamos agua, orinamos de todas formas, cualquier individuo, si no tomas agua, la función del riñón es
quitar y sacar toxinas a través de la orina. Entonces, si yo no tomo agua, o si tomo solo 2 vasitos de agua, va a jalar mi riñón agua de los vasos sanguíneos que va a ocasionar que disminuya el flujo sanguíneo y se desencadena una serie de reacciones que pueden hacer que mi adolescente sea el que se quiere desmayar o el que incluso tiene un desmayo. Y casi siempre mucho tienen que ver los hábitos. No es todo, pero tienen que ver los hábitos. Entonces, la otra cuestión es fomenten a sus adolescentes tomar agua. Muy bien. La última pregunta, Ilka, y ya estamos sobre el tiempo. Nos dice Lime Saco, tiene una niña de 3 años y la niña quiere comer 3 años y la niña quiere comer y comer y comer. Mide 98 centímetros y pesa 20 kilos. Ella piensa que puede ser ansiedad. ¿Qué opinas y qué le recomiendas? Sí, bueno, yo le diría, sí puede ser ansiedad, o sea, la sobrealimentación en los niños, el comer, mucho tiene que ver con muchas cuestiones culturales, culturales, socioeconómicas, a veces hay que poner límites a los niños, ¿no? Otra vez, me regreso, los niños, la responsabilidad de los niños somos los padres, son los padres. Entonces, ¿qué es la responsabilidad de los padres? Me regreso, dar una dieta equilibrada en horarios establecidos. Hemos visto que los niños que siguen horarios establecidos para sus 3 comidas fuertes y sus colaciones son menos propensos a la obesidad. La mala alimentación y la sobrealimentación, a veces caemos en el rubro límites, poner límites. ¿Por qué? Porque entonces tengo a mi niño que ya le di de comer y al rato llega la tía, llega la abuelita y tristemente a veces los regalos para los niños, ¿qué es? Comida. Y por eso te decía, tiene que ver incluso con cuestiones culturales. A veces, incluso nosotros en México, alguien va a nuestra casa de visita y lo primero que le ofrecemos es comer. ¿Qué te ofrezco? Para enseñar de bienvenida, en señal de amistad. ¿Qué te ofrezco de comer? Y la galletita y el cafecito. Entonces no nos dan de comer palitos de pepino y zanahoria, ¿no? Ofrecemos el cafecito y la dona y todo eso. Entonces, tiene que ver con esas cuestiones, tiene que ver con límites. ¿Puede ser ansiedad? Sí puede ser ansiedad, aunque yo siempre les digo a los padres, hablando de cuestiones emocionales, siempre les digo, ansiedad, póngase un espejo, y veamos como papás si yo no tengo ansiedad. Recuerden que los niños, mucho son el reflejo de los padres. Y si los padres son padres ansiosos, estresados, preocupones, pues lo de menos es la ansiedad, que, o sea, ese niño va a tener ansiedad, estrés, y obviamente es el reflejo de los padres. El estrés y ansiedad de los padres se transmite a los hijos. Entonces yo le diría, si quiere solo comer, yo le sugeriría que acuda con su médico pediatra, 1, para que valore qué grado de sobrepeso u obesidad tiene. 2, que nos apoyemos con el nutriólogo para que haga una dieta equilibrada. Y 3, que pidamos ayuda emocional con un psicólogo infantil, de preferencia, si no lo hagan cerca de su lugar, pues un psicólogo general que dé terapia no solo al niño del padre, porque algo está pasando. Y eso es lo que estamos viendo. Sí. Frecuentemente así pasa, ¿no? En los niños pequeños, el que necesita la terapia, el que necesita el apoyo, pues es el papá, la mamá. Perdón, algo que yo veo un error muy común cuando yo los veo en la consulta y les digo, es que el niño está con sobrepeso y obesidad. Por favor, limite un poco la cuestión de golosinas. Y enseguida los padres, ya ves, no comas dulces. Y yo digo, a ver, señora, ¿quién compra los dulces? O sea, los niños trabajan o van al cajero y sacan dinero. Obviamente no. ¿Quiénes somos los principales abastecedores de comida chatarra? La familia. Entonces yo les diría, ojo, no dejen la responsabilidad a los niños de su peso. No es responsabilidad de los niños, es responsabilidad de los padres. De acuerdo, muchísimas gracias. Nos saluda Johanna Soto, va llegando. Lime Saco nos dice que ella en el embarazo de esta niña sí estuvo con ansiedad y comiendo mucho, fíjate. Oye, pues Ilka,
darte las gracias, ya llegamos a incluso un poquito más de la hora, mira, se fue rápido el rato platicando con los comentarios y las preguntas de nuestras amigas, a quienes les agradezco mucho su presencia, igual que a ti, tu colaboración. Quisiera hacer una última aportación porque me parece importante. Nadie preguntó, porque a lo mejor no sé si no lo haya vivido o no haya revisado. Ojo con las niñas. Las niñas también pueden tener vulvovaginitis. No es un tema exclusivo de las adolescentes con vida sexual activa. Niñas y adolescentes sin vida sexual activa pueden tener vulvovaginitis. ¿Te parece que lo platicamos para la próxima? Sí, claro. Infecciones vulvovaginitis en niñas y adolescentes y el otro tema, educación sexual y reproductiva. ¿Quién es el que lo debería de hacer? ¿Ok? Claro. Listo. Muchísimas gracias a todas. Nos vemos en la nochecita. Vamos a tener un evento, una noche bohemia. Estás cordialmente invitada, Ilka. Tenemos una amiga, Aichel, que canta precioso. Va a estar cantando aquí con nosotros a las 9 de la noche. A las 9 de la noche la esperamos, ya sea en plan de tomar su agüita o si quieren sacar su copita también. Y nos ponemos a cantar todos la bohemia. Claro, bueno. sí. Muchas gracias, que estén bien, descansen, nos vemos pronto. Chao.